Muy bien, la pregunta de esta semana es, ¿hay algún castigo por los pecados que cometemos antes de que conocemos a Cristo, aunque hayamos conocido a Cristo y le hayamos dado nuestra vida a Cristo? Y la respuesta es clara en toda la Escritura, sí. Cada pecado que tenemos tiene un castigo y una condena específica. Es más, el pecado nos dice en Romanos que la paga del pecado es muerte. Dice en Santiago que si faltamos una parte de la ley, estamos infringiendo toda la ley. Entonces todos nosotros, cada pecado que conocemos antes de conocer a Cristo o después de conocer a Cristo merece solamente una cosa, y eso es el infierno, eso es la ira de Dios, eso es el castigo eterno. A lo mejor dices, no, pues se escucha medio fuerte eso. Y el motivo que nuestros pecados en este mundo producen el infierno y la ira de Dios es porque realmente la condena de un error o de un pecado es determinado no por la ofensa, pero el ofendido. Por ejemplo, vamos a hablar del homicidio, vamos a hablar de asesinar a alguien. Si yo agarro y mato una mosca, no creo que nadie me mande a la cárcel por eso. Pero si mato a un gato, a lo mejor me meten a la cárcel, o definitivamente va a haber algún tipo de castigo por eso. Si mato a un caballo, definitivamente va a haber un problema ahí. Si mato a un humano, eso puede ser en Estados Unidos cadena perpetua. Entonces no es tanto la ofensa, sino el ofendido. Y pecar, estamos pecando en contra de Dios, estamos ofendiendo al Rey de Reyes, Señor de Señores, que merece todo. Y obviamente una ofensa a un Dios infinito es un castigo infinito. Entonces, cada vez que pecamos, estamos yendo en contra de Dios, estamos yendo en contra de su naturaleza, estamos realmente traicionando a aquel que nos creó, estamos siendo enemigos de Dios, como dice en Romanos. Entonces, no hay esperanza en lo que nosotros podemos ser, y eso es lo padre del Evangelio. El Evangelio es que cada pecado que cometemos, cada día merecemos el infierno. Y Dios dijo, ¿sabes qué? En vez de darle a Él el pecado que Él merece, le voy a dar a mi Hijo el castigo que Él merece. Entonces, hay varias escrituras, por ejemplo, Isaías, deja checo mis notas, 1:18, que dice, ven, vamos a razonar, porque aunque nuestros pecados eran como el carmesí, ahora serán hechos como la blanca nieve. Dice en Salmos 103:12 que Él aparta nuestras ofensas como el oriente es del occidente, o sea, tan lejos es el este del oeste, totalmente los separa de nosotros. Dice Isaías 53:5 que el peso de nuestro castigo estuvo sobre Él. Entonces, que Dios en la cruz, en Cristo, castigó a Cristo por nuestras ofensas. Y eso no es, sabes, que solamente los pecados que cometí antes de que era cristiano, sea borrón y cuenta nueva, pero esos todos los pecados que cometimos, que vamos a cometer y que podamos hacer. Cada pecado que hemos hecho fue puesto sobre Cristo en la cruz. Dice 2 Corintios 5:21 que Él hizo aquel que no conoció pecado convertirse en pecado, o sea, tomar nuestro pecado, para que nosotros fuésemos hechos la justicia de Dios en Él. Eso significa que Dios en la cruz tomó nuestro pecado, nuestra culpabilidad, nuestro castigo, para que nosotros podamos ser hechos la justicia de Dios en Él. Dice en 1 de Juan que para esto se manifestó, para quitarnos nuestro pecado. En el Evangelio de Juan, cuando Cristo llega, Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Dios nos quita el pecado, también nos quita el castigo que merecemos. Entonces, sí hay una condena, sí hay un castigo, y Cristo tomó el castigo para todos aquellos que son cristianos, para todos aquellos que son sus hijos. Pero conozco a la persona que hizo esta pregunta y no estoy seguro que su pregunta era si hay algún castigo eterno. Pero se me hace que la pregunta también era, tenemos que sufrir las consecuencias de los pecados que hemos hecho. Por ejemplo, si yo miento, pero yo me arrepiento, de todos modos tengo que sufrir las consecuencias. Yo diría que sí. Por ejemplo, si tú no eres cristiano y embarazas a tu novia y conoces a Cristo y le das tu vida a Cristo y te arrepientes, de todos modos tienes que criar a ese hijo, amar a ese hijo, y todavía tienes la responsabilidad y tienes las consecuencias de tus acciones. Pero Cristo vino para quitarnos el castigo eterno, no tanto las consecuencias temporales. Entonces espero que eso haya sido de ayuda, y eso es el Evangelio. Lo padre es que no hay nada que nosotros podamos hacer para merecernos el cielo, no hay nada que nosotros podamos hacer para merecernos el amor de Cristo. Entonces Cristo tuvo que venir a nosotros para rescatarnos del infierno, de la ira de Dios y del castigo que nosotros merecemos, y Él lo hizo en la cruz. Entonces